Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de IPG Pathshala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad doy asignaturas de Historia, Lengua y Literatura Española, como por ejemplo Literatura Española Medieval o Literatura Española del siglo XX contemporánea, al igual que Historia de España del siglo XX y diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 8 del paper de Historia y Cultura de Hispanoamérica. Este módulo es el primer repaso de esta serie de este paper en el que vamos a repasar los contenidos de los últimos 7 módulos que hemos visto hasta ahora. En este módulo vamos a hacer un repaso de lo que hemos estudiado hasta ahora, como acabo de decir. En los 7 primeros módulos de este paper hemos repasado las culturas precolombinas más importantes existentes en Centroamérica y en Sudamérica hasta la llegada de los españoles. En el primer módulo hemos echado un vistazo a los países que conforman la actual América y hemos estudiado a grandes rasgos su geografía, demografía y política. Después hemos empezado a hablar de la llegada de los españoles a tierras americanas. Hemos hablado del proyecto de Cristóbal Colón, que consistía en encontrar una nueva ruta para llegar a Asia, y cómo los reyes católicos aceptaron, después de muchas discusiones, financiar la empresa. En el módulo 6 hemos hecho una revisión de la figura de Cristóbal Colón y el llamado descubrimiento de América, para analizar en el módulo 7 las conquistas de México, Perú y Chile. Vamos a hacer un breve repaso por todos estos módulos que hemos visto hasta ahora. Empezamos con la geografía americana. Hoy en día podemos dividir Hispanoamérica en 4 grandes bloques, según su situación física: Norte de América, América Central, Islas Caribeñas y América del Sur. Empezamos por América Central. El territorio que conforma Centroamérica es una ancha franja de tierra que conecta América del Norte con América del Sur y que está rodeada por ambos océanos, el Océano Pacífico al oeste y el Océano Atlántico al este. América Central está delineado por 2 accidentes naturales: el Istmo de Tehuantepec en México y el Istmo de Panamá al sur. Se divide en 7 países: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, además de los 5 distritos federales de México que hemos mencionado. Las islas caribeñas. Las islas más grandes del Mar Caribe son la República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, aunque el sistema insular de América Central o las Antillas se compone de un gran archipiélago de islas que va desde el sur de Florida hasta el este de Yucatán, en México, hasta la costa de Venezuela. Pasamos a América del Sur. Los países de habla hispana que forman Sudamérica son los siguientes: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. En algunos de estos países también se hablan otras lenguas, además del español, como el quechua, el guaraní, el aymara, etc. Asimismo, estos países se pueden dividir según su situación geográfica, a saber, Colombia y Venezuela, junto a otros países todavía territorio de países europeos como Guayana, Surinam, Trinidad y Tobago y la Guayana Francesa, se conocen como el Caribe sudamericano. Por su parte, Argentina, Chile, Uruguay y el sur de Brasil pertenecen al Cono Sur. Algunos de estos países también pertenecen a lo que se conoce como la zona andina: Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. Vamos a pasar a hablar ahora de la prehistoria y culturas americanas antiguas. Como hemos dicho en el módulo 2, es bien sabido y está demostrado que Cristóbal Colón no fue la primera persona en llegar a América. No obstante, no podemos afirmar con total seguridad cuándo llegaron las primeras personas que pusieron el pie en este continente. Tanto los mayas como los aztecas y los incas, las grandes civilizaciones precolombinas que existían cuando los invasores llegaron al Nuevo Mundo, afirmaban que antes de ellos no había habido más que barbarie. En el área mesoamericana existieron varias culturas importantes, y una de ellas fue la civilización olmeca, que se ubicaba en la costa este de México.
entre lo que hoy en día son los estados de Veracruz y Campeche, y floreció entre los años 1200 y 400 a.C. Paralelamente a la cultura olmeca, también en esta misma zona de Mesoamérica hubo varias ciudades-estado muy importantes, como Teotihuacán, la cual ostentará el poder hasta aproximadamente el siglo VIII, cuando comenzará un declive que permitirá el nacimiento de otras culturas, entre ellas la maya. Teotihuacán sería la ciudad del nacimiento de los dioses del Sol y la Luna, y por ello están erigidas estas pirámides que son tan importantes para la cultura olmeca. Y por eso en la lengua azteca el nombre de esta ciudad significa lugar donde viven los dioses. Hasta hace unos años se pensaba que el Chavín de Huántar tenía la misma edad que la civilización olmeca, pero recientemente se ha descubierto, gracias a la prueba del carbono 14, que data de los años 850 o 200 a.C. El Chavín de Huántar, declarado Patrimonio de la Humanidad, era el centro administrativo y religioso de la cultura chavín, un complejo artístico de templos realizados en piedra de unos 3.100 metros de altura. Otra importante civilización instalada en el área andina fue la cultura mochica, que nació en la zona que hoy se conoce como los valles de Chicama y Moche, en la costa norte del Perú, y se extendió geográficamente por territorios vecinos durante unos 6 o 7 siglos, desde unos años antes de nuestra era hasta el siglo 600 después de Cristo. Otra gran cultura de la zona andina, pero más al sur, fue la cultura nazca. Comenzó su andadura un siglo antes de nuestra era y llegó a su declive alrededor del siglo V después de Cristo. Por último tenemos Tiwanaku y Huari. Tiwanaku era un gran centro ceremonial similar al Chavín de Huáscar en la costa del Perú, pero situado en la zona hoy conocida como Departamento de La Paz, en Bolivia. La ciudad se mantenía a 4.000 metros sobre el nivel del mar y se desarrolló entre los años 500 y 1000 después de Cristo. Por su parte, Huari era el centro administrativo. Y con esto vamos a pasar a explicar la cultura maya. La civilización maya gozó de su mayor esplendor durante su primera etapa, la del florecimiento y de su cultura, que comenzó hacia el año 250 después de Cristo y se desarrolló durante unos 7 siglos, aunque los 3 últimos fue perdiendo fuerza, que son los periodos posclásico y de declive. Durante este tiempo la cultura maya se extendió a lo largo de una gran extensión de tierra, desde Chiapas y Guatemala, cuna de su nacimiento, hacia las tierras bajas de Guatemala, Honduras e incluso Belice. Más adelante también se expandiría hasta la península del Yucatán. En el siguiente mapa podemos ver los asentamientos del periodo clásico, marcados con un punto, y los del periodo posclásico, marcados con un cuadrado. El imperio azteca también se ha denominado como la Triple Alianza, ya que se cree que fue conformado mediante una alianza militar entre 3 principales estados: los mexicas, con Tenochtitlán como centro, los Alcogua, con su ciudad Texcoco, y los pueblos que sobrevivieron al antiguo Valle de México. Su origen siempre ha estado rodeado de mitología y así es como ha llegado hasta nosotros hoy en día. Desde 1427, los aztecas iniciaron una política expansionista que les permitió dominar buena parte del Valle de México hasta alcanzar el grado de imperio. Al margen de esto, los aztecas construyeron una ciudad maravillosa y con las más modernas comodidades para la época, Tenochtitlán. La sociedad azteca era muy compleja y seguía un esquema piramidal, que podemos ver a continuación, con los tlautani en el extremo de la pirámide, en Tenochtitlán, después los tlautani de Texcoco o Tactuba, después la nobleza de sangre o militares, los pochtecas, después los macehualtin y en la base de la pirámide los esclavos que se encargaban de las tareas más duras. Por otra parte, respecto a la religión, los aztecas eran politeístas, adoraban a muchos dioses, pero el principal era el dios de la guerra, Huitzilopochtli, al imperio inca. El imperio inca fue uno de los más breves y extensos de la época precolombina. Al igual que otras grandes civilizaciones prehispánicas,
la procedencia de los incas está ligada a historias míticas. Su extensión llegaría hasta el actual sur de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y medio Chile. Pero la ciudad principal y fundadora fue Cuzco. A pesar de su gran extensión, el imperio inca solamente duró 50 años, después de expandirse, justo antes de la llegada de los españoles. Su población alcanzó entre 15 y 20 millones de habitantes, que vivían en uno de los lugares más altos del mundo, siendo herederos de varias civilizaciones anteriores. Los incas perfeccionaron el arte de las civilizaciones anteriores y construyeron mejores edificios y templos, al igual que mejoraron las técnicas artesanales de la cerámica y la piedra, para esculpir bellas piezas de arte. Una de las maravillas de la cultura inca fue la magnífica construcción de Machu Picchu, cuya ciudad estaba dividida en dos zonas principales: la zona Hanam, donde residía la parte noble de la ciudad, y la zona Urín, donde estaban los trabajadores. La religión en la civilización inca, al igual que en todas las civilizaciones precolombinas, jugó un papel muy importante y fue la razón de ser del imperio. La deidad más importante era el dios Sol o Inti, pero también había otros de suma importancia, como Quilla, la luna, o Illapa, el trueno, y otros de menor importancia como el mar y la tierra. Por otro lado, había un dios creador que se llamaba Viracocha, pero no tenía tanta importancia como el resto. Así que vamos a pasar al punto de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. La llegada de Cristóbal Colón al nuevo continente supuso una revolución en el mundo tal y como se conocía. Este apoyaba la teoría de que la Tierra era esférica y que, por tanto, era posible llegar a tierras orientales viajando hacia el este. Es decir, que si se viajaba por las inhóspitas aguas del mar Atlántico, podría llegar a la otra punta del mundo, a Japón, Filipinas o India. El proyecto fue propuesto a diversas coronas europeas y rechazado por todas, excepto por la corona de Castilla, que tras muchos años de espera finalmente lo aceptó, con unas condiciones muy específicas negociadas en las capitulaciones de Santa Fe. En el primero de los viajes se alistaron unos 90 hombres, casi todos de Palos de la Frontera, en Huelva, de donde partieron las 3 naves hacia el Nuevo Mundo: la Pinta, la Niña y la Santa María, 2 carabelas y una nao. La travesía duró 36 días y no se sabe con exactitud cuál fue la primera isla a la que llegaron por primera vez, pero sí se sabe que era territorio de las Bahamas. El territorio era llamado Guanahani por los nativos y Colón lo bautizó como San Salvador. Tras un rápido viaje de vuelta, los reyes católicos recibieron a Colón en Barcelona y se iniciaron los trámites para reclamar las tierras descubiertas como españolas, pidiendo ayuda al Papa Alejandro VI, que era español. Tras esto, el explorador viajó 3 veces al Nuevo Mundo, 4 en total, descubriendo nuevos territorios en cada uno de ellos, que hemos titulado La Conquista de América. Hemos dividido la Conquista de América en 3 grandes bloques: la Conquista de México, llevada a cabo por Hernán Cortés, la Conquista del Perú, realizada por Francisco Pizarro, y la Conquista de Chile por Pedro de Valdivia. Los primeros territorios que se conquistaron fueron los de América Central, las islas caribeñas y Panamá, y desde allí se iniciaron las expediciones hacia otros lugares. En ella decía que regresaría, y la cuestión es que el año de la profecía coincidía con la llegada de los españoles, así como la descripción del dios, blanco, con barbas, con armas de fuego que mata y con armas de las que emanaban fuego. Así pues, el emperador Moctezuma II, lleno de miedo por ofender a un dios, esperó la vuelta de los españoles para ofrecerles presentes y riquezas. En 1519, una tropa compuesta de 400 españoles y 2000 indios, aliados, partió hacia Tenochtitlán. Los caciques locales habían ofrecido a Cortés tropas para ayudar a su supuesto dios Quetzalcóatl, que iba a luchar contra el dios Huitzilopochtli. En su marcha hacia la capital se fueron uniendo más luchadores locales, y además se dejó un pequeño ejército en la ciudad de Veracruz, que él mismo había fundado. Lo que desató el final fue una de las celebraciones religiosas aztecas. Cortés había salido de la ciudad para enfrentarse a nuevos expedicionarios
que llegaban desde Cuba para oponerse a él, y Pedro de Alvarado, al mando de los españoles en Tenochtitlán, ordenó atacar a los nativos en medio de la celebración, pensando que era una declaración de guerra en lugar de la fiesta religiosa que en realidad era. La conquista del territorio inca, por otra parte, fue llevada a cabo por Francisco Pizarro, asociado con dos amigos, Diego de Almagro y el clérigo Hernando Luque. La empresa fue en gran parte financiada por otro amigo suyo, Gaspar de Espinosa, que no formó parte oficial de la alianza. En 1524 realizó Pizarro una primera incursión hacia el sur, pero tuvo que regresar pronto debido a las dificultades del trayecto, en el que murieron más de 30 hombres. En 1526 comenzaron un nuevo viaje, y conforme avanzaban hacia tierras del sur, iban viendo más signos de una civilización avanzada. Después de muchos infortunios y con un parón en la isla del Gallo, mientras Almagro regresaba a Panamá a por refuerzos, pudieron continuar el viaje meses más tarde y descubrir signos de una gran civilización más al sur de Tumbes. Al descubrir esto, Pizarro decidió regresar a España para solicitar los recursos que necesitaba para emprender dicha empresa. En 1529 se produjeron las capitulaciones de Toledo, en las que se nombró a Pizarro capitán general y gobernador, especificando en ellas los títulos y tierras a las que podían acceder él y sus otros dos socios que estaban impulsando la campaña, Diego de Almagro y el clérigo Hernando Luque. Así pues, Pizarro y Almagro emprendieron una nueva expedición, esta vez con el apoyo de la corona. Al llegar a territorio incaico, descubrieron que el imperio estaba siendo sacudido por una feroz guerra civil, dividido entre los dos hermanos que aspiraban al trono, Atahualpa, en el poder en ese momento, y su hermano Huáscar, lo que facilitó enormemente la labor a los conquistadores españoles, al enfrentarse a un imperio desunido y caótico. Con los problemas de la guerra civil, el emperador Atahualpa no hizo mucho caso de los extraños al principio, y cuando llegaron los recibió en la plaza de Cajamarca, rodeado de la nobleza inca, en noviembre de 1532. Por último, vamos a hablar de la conquista de Chile, comenzada por Diego de Almagro, antiguo compañero de Pizarro en la conquista de Perú y llevada a cabo por Pedro de Valdivia. Almagro se desbancó de la conquista peruana y se embarcó en la conquista de Chile, creyendo que conseguiría hombres y riquezas, pero fracasó y tuvo que regresar al Perú. Por su parte, Pedro de Valdivia quería iniciar su propia empresa conquistadora, y para ello le pidió permiso a Pizarro para comenzar una campaña hacia Chile. Valdivia partió con muy pocos hombres y con su amante, Inés de Suárez. Su travesía también fue muy dura, y en ella se unieron hasta 150 hombres provenientes de diferentes expediciones que habían fracasado y querían probar suerte en esta nueva empresa. Cuando llegaron al valle de Mapocho, fundó la ciudad de Santiago, un buen lugar para dirigir las exploraciones y para vigilar a sus atacantes, cada vez más numerosos. El guerrero Michimalonco lideró la lucha contra los españoles, y los araucanos destruyeron la ciudad de Santiago, entre otras numerosas pérdidas humanas. Aún así, continuaron las expediciones hacia el norte y hacia el sur, destacándose Francisco de Aguirre, que conquistó Tucumán. Así, la conquista de Chile fue realizándose progresivamente, entre una salvaje lucha contra los nativos del lugar. Hacia 1565 ya se había producido una gran integración del territorio chileno en la corona española, y vivían allí unos 1500 habitantes, cuya cifra iba en aumento. Bueno, aquí termina el repaso a la conquista de Chile y con esto damos por finalizado el repaso de los 7 primeros módulos que han compuesto el paper 15. Muchas gracias por escucharnos.